Durante siglos, el ser humano levantó la vista hacia el cielo y vio un límite. Muchos estaban convencidos de que volar era un privilegio reservado para las aves. Algunos incluso pensaban que así lo había dispuesto Dios y que intentar cambiarlo era desafiar el orden establecido. Pero antes de que un avión despegara del suelo, alguien tuvo que despegar de las creencias que mantenían a todos con los pies en la tierra. Las mayores prisiones de la humanidad rara vez están hechas de barrotes. Casi siempre están construidas con ideas que nadie se atreve a cuestionar. A finales del siglo XIX, la mayoría de las personas consideraba imposible que un ser humano pudiera volar. No existían ingenieros aeronáuticos, computadoras ni tecnología moderna. Todo parecía indicar que conquistar el cielo era un sueño destinado al fracaso. Sin embargo, en un pequeño taller de bicicletas, dos hermanos observaban el mundo de una manera diferente. Wilbur y Orville Wright no poseían grandes fortunas ni títulos universitarios. Lo único que tenían era una pregunta que muy pocos se atrevían a formular. ¿Y si todos estuvieran equivocados? Cada fracaso era visto por los demás como una prueba de que era imposible. Pero para ellos, cada intento era información. Mientras el mundo veía derrotas, ellos encontraban respuestas. Esa diferencia de pensamiento terminaría cambiando la historia de toda la humanidad. Cuando la Biblia dice, todo es posible para el que cree, en Marcos 9:23, no invita a ignorar la realidad, invita a mirar más allá de los límites que paralizan el corazón. Creer no elimina los obstáculos, da el valor para enfrentarlos con perseverancia y seguir avanzando cuando otros se detienen. Esta historia no comienza con un avión. Comienza con una decisión invisible, la decisión de no aceptar que las creencias de una época definieran el futuro de la humanidad. Porque toda revolución nace primero en la mente de alguien que se atreve a imaginar lo que los demás consideran imposible. Los hermanos Wright comprendieron algo que sigue siendo cierto hasta nuestros días. Los mayores límites no siempre están en el mundo exterior. Muchas veces viven en las ideas que aceptamos sin cuestionar. La historia cambia cuando alguien tiene el valor de desafiar aquello que todos creen imposible. Wilbur y Orville no eran científicos famosos. Eran dueños de un taller de bicicletas en Dayton, Ohio. Mientras otros esperaban respuestas de grandes instituciones, ellos aprendían observando las aves, estudiando el viento y mejorando cada uno de sus experimentos con paciencia y disciplina. Durante años realizaron pruebas que terminaban en fracaso. Sus máquinas caían, los cálculos fallaban y las críticas aumentaban. Sin embargo, en lugar de rendirse, analizaban cada error. Para ellos, equivocarse no era el final del camino, era la forma de descubrir qué debían mejorar en el siguiente intento. Sin saberlo, estaban poniendo en práctica un principio que siglos antes habían enseñado los estoicos. No podemos controlar la opinión de los demás, pero sí nuestra actitud y nuestras acciones. Mientras el mundo se burlaba, ellos elegían concentrarse en aquello que sí dependía de ellos, seguir aprendiendo y seguir construyendo. La neurociencia ha demostrado que el cerebro cambia cuando aprendemos de la experiencia. Cada intento fortalece nuevas conexiones neuronales y mejora nuestras habilidades. Los hermanos Wright no nacieron sabiendo volar. Construyeron ese conocimiento paso a paso, transformando cada error en una oportunidad para avanzar. Desde la psicología también encontramos un principio profundo. Muchas de nuestras decisiones están condicionadas por creencias aprendidas desde la infancia o reforzadas por la sociedad. Cuando nadie cuestiona esas ideas, los límites parecen reales. Pero todo cambia cuando alguien se atreve a pensar de una manera diferente. La fe también puede entenderse como la decisión de avanzar cuando todavía no vemos el resultado. Hebreos 11:1 la describe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Los hermanos Wright aún no habían visto un vuelo exitoso, pero actuaban cada día como si ese futuro pudiera hacerse realidad. El 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, Carolina del Norte, ocurrió algo que parecía imposible. El Flyer recorrió apenas 36 metros en 12 segundos. Hoy puede parecer poco, pero en ese instante, la humanidad dejó de mirar el cielo como un límite y comenzó a verlo como un destino.
Aquel vuelo no cambió únicamente la historia de la aviación, cambió la historia de las posibilidades humanas. Demostró que muchas veces lo imposible no es una ley de la naturaleza, sino una idea que hemos aceptado durante demasiado tiempo sin atrevernos a cuestionarla. Quizá hoy no estés intentando construir un avión. Tal vez estés luchando por cambiar un hábito, sanar una relación, iniciar un proyecto o transformar tu vida. Sea cual sea tu desafío, recuerda esto. Toda gran transformación comienza cuando dejas de aceptar como definitivo aquello que otros llaman imposible. Los hermanos Wright nos dejaron una enseñanza que va más allá del primer vuelo. Nos recordaron que el ser humano puede expandir sus capacidades cuando une una visión clara, disciplina constante y la voluntad de levantarse después de cada caída. Porque antes de conquistar el cielo exterior, primero debemos conquistar los límites que existen dentro de nosotros. Pero existe una pregunta más profunda detrás de esta historia. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos dejado nuestros sueños en tierra porque aceptamos las dudas de otros como si fueran nuestras propias verdades? Tal vez el mayor obstáculo no sea la falta de capacidad, sino una creencia que nunca nos atrevimos a desafiar. La historia de los hermanos Wright nos enseña que los grandes cambios no siempre comienzan con recursos extraordinarios. A veces comienzan con una mente dispuesta a aprender, un corazón perseverante y la valentía de caminar por un camino que nadie más comprende. Las ideas que transforman el mundo primero parecen imposibles para quienes aún no las han visto. Tal vez por eso las mayores transformaciones de la historia comenzaron con una decisión invisible. Antes de que otros vieran un avión en el cielo, los hermanos Wright tuvieron que verlo primero en su mente, porque todo gran logro humano nace dos veces. Primero en la conciencia de alguien que se atreve a imaginarlo y después en la realidad. Y esa es quizá la enseñanza más poderosa de los hermanos Wright. No necesitas que todo el mundo crea en tu visión para comenzar a trabajar en ella. A veces, quienes cambian la historia son aquellos que mantienen la convicción interna mientras el exterior todavía ve solamente dudas, errores y fracasos. La verdadera grandeza de los hermanos Wright no estuvo solamente en construir una máquina capaz de volar. Estuvo en demostrar que una idea sostenida con disciplina, paciencia y perseverancia puede romper barreras que parecían imposibles. Porque cuando una persona transforma primero su propia forma de pensar, también puede transformar el mundo que la rodea. Pero el mensaje de esta historia no es que todos debemos construir un avión. Es algo más profundo. Todos tenemos un cielo que alcanzar. Cada persona tiene desafíos, sueños y batallas internas que parecen imposibles. La pregunta es si permitiremos que los límites de otros definan lo que somos capaces de lograr. Quizá el mayor vuelo que debemos realizar no ocurre en el cielo, sino dentro de nosotros mismos. Es el vuelo de una mente que abandona el miedo, de un corazón que recupera la esperanza y de un espíritu que recuerda que siempre existe la posibilidad de crecer, aprender y transformarse. Porque al final, antes de que cualquier ser humano conquiste algo en el mundo exterior, primero debe conquistar algo dentro de sí mismo. Los hermanos Wright no solamente vencieron la gravedad, vencieron una idea colectiva que decía que era imposible, y esa es una batalla que cada generación de seres humanos debe enfrentar. Hoy, más de un siglo después de aquel primer vuelo, seguimos mirando hacia el cielo y viajando a lugares que antes parecían pertenecer únicamente a la imaginación. Pero quizá la mayor lección de los hermanos Wright no está en las máquinas que construyeron, sino en la mentalidad que desarrollaron. La capacidad de ver una posibilidad donde otros solo veían límites. Y quizá esa sea la pregunta que esta historia deja para nosotros. ¿Qué sueños hemos abandonado porque alguien nos dijo que eran imposibles? ¿Qué capacidades hemos dejado sin desarrollar porque aceptamos un límite antes de intentarlo? Los hermanos Wright nos recuerdan que muchas veces el primer paso hacia un gran cambio comienza con una decisión interna, creer que existe una posibilidad. La historia de los hermanos Wright nos recuerda que el mundo no cambia solamente por aquellos que tienen más recursos, más reconocimiento o más poder. Muchas veces cambia gracias a personas comunes que poseen una visión extraordinaria y la determinación suficiente para perseguirla hasta convertirla en realidad.
La próxima vez que mires un avión cruzando el cielo, recuerda que antes de ese momento existió una pequeña habitación, dos hermanos con una idea y una voluntad que se negó a rendirse. Porque antes de que algo cambie en el mundo, primero debe existir alguien dispuesto a creer que ese cambio es posible. El primer vuelo de los hermanos Wright no solamente fue un logro de ingeniería, fue un momento donde una antigua creencia comenzó a desaparecer. Durante siglos, el cielo había representado un límite para la humanidad. Pero aquel día, una idea que parecía imposible dejó de pertenecer a la imaginación y comenzó a formar parte de la realidad. Pero quizá la parte más sorprendente de esta historia no fue el vuelo en sí, sino lo que ocurrió después. Aquellos que antes consideraban imposible que un ser humano pudiera elevarse, tuvieron que enfrentarse a una nueva realidad. Muchas veces, lo que llamamos imposible solamente es algo que todavía no hemos aprendido a comprender. A lo largo de la historia, muchas ideas transformadoras han enfrentado la misma resistencia. Antes de ser aceptadas, fueron cuestionadas, rechazadas e incluso ridiculizadas. La razón es que la mente humana suele sentirse cómoda con lo conocido, pero el progreso aparece cuando alguien tiene el valor de explorar territorios que otros todavía no se atreven a mirar. Pero romper una creencia colectiva no sucede de la noche a la mañana. Requiere paciencia, disciplina y la capacidad de continuar incluso cuando los resultados todavía no aparecen. Los hermanos Wright entendieron algo fundamental. Una visión sin acción es solamente un deseo, pero una visión acompañada de esfuerzo constante puede convertirse en una realidad capaz de cambiar el mundo. Y aquí encontramos una enseñanza que conecta con el estoicismo. No siempre podemos controlar las circunstancias, la opinión de los demás o la velocidad con la que llegan los resultados. Pero sí podemos controlar nuestra preparación, nuestra disciplina y la actitud con la que enfrentamos cada desafío. Esa fue una de las grandes fortalezas de los hermanos Wright. Sin embargo, la historia de los hermanos Wright también nos muestra que la perseverancia no significa repetir lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente. Ellos observaban, analizaban y aprendían de cada intento. Su grandeza no estuvo en nunca equivocarse, sino en tener la humildad de transformar cada error en conocimiento. Esta forma de pensar también se relaciona con la manera en que nuestro cerebro aprende. Cada desafío, cada intento y cada corrección forman nuevas conexiones que nos permiten mejorar. El aprendizaje no ocurre solamente cuando tenemos éxito. Muchas veces ocurre en esos momentos donde fallamos, analizamos y decidimos intentarlo nuevamente con mayor sabiduría. Los hermanos Wright nos enseñan que el conocimiento no aparece de manera instantánea. Se construye con curiosidad, observación y perseverancia. Ellos no descubrieron el vuelo porque tuvieron suerte. Lo lograron porque estuvieron dispuestos a estudiar la naturaleza, cuestionar lo establecido y dedicar años de esfuerzo a una idea que muchos consideraban imposible. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Qué diferencia a quienes transforman la historia de quienes solamente observan cómo pasa? Muchas veces no es la inteligencia, los recursos o las oportunidades. La diferencia está en la disposición de una persona para seguir aprendiendo, adaptarse y avanzar incluso cuando todavía no existen garantías de éxito. Porque al final, el verdadero vuelo de los hermanos Wright no comenzó cuando sus pies dejaron la tierra. Comenzó mucho antes, en el momento en que decidieron que las opiniones de los demás no serían más fuertes que su propia convicción. Antes de conquistar el cielo, tuvieron que conquistar la duda, el miedo y la posibilidad de rendirse. Y esa es una de las grandes lecciones que podemos extraer de esta historia. Muchas veces esperamos tener todas las respuestas antes de comenzar. Pero los grandes cambios no nacen de la certeza absoluta, sino de la voluntad de aprender mientras avanzamos. Los hermanos Wright no sabían exactamente cómo lograrlo, pero tenían la determinación de descubrirlo. Hoy, más de 100 años después, podemos ver las consecuencias de aquella pequeña decisión tomada por dos hermanos en un taller de bicicletas. La aviación transformó la manera en que viajamos, conectamos culturas y entendemos nuestro planeta. Pero todo comenzó con algo mucho más simple:
Una idea acompañada de la disciplina necesaria para perseguirla. Pero la historia de los hermanos Wright no pertenece solamente al pasado. Cada día, millones de personas enfrentan sus propios desafíos, sus propios límites y sus propias dudas. La pregunta es si permitimos que esas barreras definan nuestro destino o si tenemos el valor de comenzar a construir algo diferente, aunque todavía no podamos ver el resultado. Quizá hoy no estás intentando construir un avión, pero todos tenemos algo que parece imposible frente a nosotros. Puede ser cambiar una forma de pensar, superar un pasado difícil, iniciar un nuevo camino o desarrollar un propósito que hemos dejado olvidado. La historia de los hermanos Wright nos recuerda que todo gran cambio comienza con una primera decisión. La diferencia entre un sueño y una realidad muchas veces se encuentra en las acciones que tomamos cuando nadie está observando. Los hermanos Wright pasaron años trabajando en silencio, sin aplausos ni reconocimiento, pero cada día que dedicaban a su objetivo, estaba construyendo el momento en que el mundo finalmente vería aquello que ellos ya habían imaginado. Porque así funcionan las grandes transformaciones de la humanidad. Primero existe una idea en la mente de alguien, después viene el trabajo constante que la fortalece y finalmente llega el momento en que esa idea se manifiesta en el mundo. Antes de que otros puedan ver una nueva realidad, alguien debe tener la valentía de imaginarla cuando todavía parece imposible. Y quizá por eso esta historia sigue inspirando después de tantos años. Porque no habla solamente de una máquina voladora, habla del espíritu humano y de su capacidad para superar fronteras. Los hermanos Wright demostraron que muchas veces el mayor obstáculo no está en la dificultad del camino, sino en la creencia de que ese camino no puede recorrerse. Pero existe una enseñanza todavía más profunda detrás de esta historia. Los hermanos Wright no solamente construyeron una máquina capaz de elevarse por encima del suelo, construyeron una nueva forma de mirar las posibilidades humanas. Nos mostraron que cuando una persona cambia la manera en que observa el mundo, también puede cambiar aquello que el mundo considera posible. Y esta enseñanza no pertenece solamente a los inventores, científicos o grandes personajes de la historia. Pertenece a cualquier persona que alguna vez haya sentido que algo dentro de ella quiere crecer, cambiar o construir un nuevo futuro. Porque todos tenemos una batalla interna entre la voz que dice, no puedes, y esa pequeña voz que pregunta, ¿y si sí fuera posible? Esa pequeña voz interior ha impulsado muchos de los cambios más importantes de la historia. No porque quienes lograron grandes cosas nunca sintieran miedo o dudas, sino porque aprendieron a caminar a pesar de ellas. La valentía no significa ausencia de temor, significa elegir avanzar incluso cuando el camino todavía no está completamente claro. La enseñanza más profunda de esta historia es recordar que dentro del ser humano existe una capacidad de crear, aprender y transformar. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Juan 14:12. Desde una mirada espiritual, estas palabras nos invitan a desarrollar los dones que hemos recibido y utilizar nuestro potencial para construir algo que aporte al mundo. Los hermanos Wright nos recuerdan que muchas veces los límites más grandes no están en el mundo que nos rodea, sino en las ideas que aceptamos como definitivas. Antes de que un ser humano pudiera elevarse por los cielos, alguien tuvo que elevar primero su mente por encima de las creencias de su época. Que esta historia nos inspire a desarrollar nuestros dones, caminar con propósito y recordar que siempre existe una posibilidad de crecer y transformar nuestra realidad. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión. En la esencia de lo espiritual creemos que la historia, la ciencia, la psicología y la espiritualidad pueden ayudarnos a comprender mejor nuestro potencial humano. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que necesite recordar que los límites también pueden ser superados. Nos vemos en el próximo video. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.